bonita revelación, qué bonito secreto. Ahora, ¿cuál es el papel de la creación del mundo? Vean lo que dice Apocalipsis 13, versículo 8. ¿Qué dice Apocalipsis 13, 8? Si alguien lo tiene, por favor, me gustaría que le diera lectura. Gracias. Ahí estamos hablando de la adoración a la bestia, y dice, la adoraron los que desde el principio del mundo no fueron adorados. Es decir, Apocalipsis, aunque está hablando de los eventos desde los discípulos hasta adelante, él hace relación a lo que ya pasó, lo que ocurrió desde el principio del mundo. Aquellas personas que fueron involucradas y pecaron están relacionadas con la adoración a Dios. Y ahorita vamos a hablar acerca de la adoración a nuestro Dios. Adelante. Para entender Apocalipsis tenemos que contextualizar los mensajes de Apocalipsis con respecto a los postreros y difíciles días de esta tierra. Es decir, tenemos que saber el contexto en el que se maneja. Esta semana, hermanos, vamos a aprender a saber qué dice el libro de Apocalipsis en el mensaje de los tres ángeles. Pero para ello hay que relacionarnos con el Antiguo Testamento. El detalle de algunos que quieren estudiar Apocalipsis es que no utilizan toda la Biblia para entender Apocalipsis. No se puede entender Apocalipsis si no se estudia toda la Biblia. Y una de las frases, de las palabras que tenemos que entender, o la mayoría, se encuentran en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el santuario, en Éxodo, en Levítico, allí aparecen explicaciones del santuario, que lo que acabó de explicar hace un momento en el inicio, en la introducción, cuando hablamos de 22 de octubre de 1844, ¿cómo sabemos eso? ¿Cómo sabemos que Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo? ¿Cómo sabemos que Jesús está en el proceso de purificación? Estudiando el santuario. ¿Saben qué es lo impresionante? Y a mí me emocionó, le decía a mi esposa, no sé por qué este año todo el sábado he estado recordando y pensando en lo que nuestros pioneros pasaron el 22 de octubre de 1844. Aunque sucedió el gran chasco y muchos, como dijimos al principio, se fueron, se salieron de la iglesia, se desanimaron, otros se quedaron estudiando y descubrieron lo que el santuario decía. ¿Quieres entender Apocalipsis? Tienes que estudiar el santuario. Tienes que estudiar la doctrina del santuario, entender por qué los sacerdotes hacían sacrificio, qué significa el sacrificio continuo, qué había en el lugar santo, qué significaban esos símbolos. La Biblia es completa y hay que entenderla de manera completa. Después de que hayas entendido el santuario te va a ayudar a entender el libro de Daniel. Tienes que entender el libro de Daniel, y Daniel también es profecía. Por si a alguno no le gustan las profecías, Daniel tiene que ser entendido. ¿Saben por qué? Porque el librito que fue sellado se destapa y se abre para entender el libro de Apocalipsis. Por lo tanto, si no entendemos Daniel, no podemos entender Apocalipsis. Si no entendemos el santuario, no podemos entender Daniel. Así que todo esto está conectado. Por eso, las palabras que aparecen en Apocalipsis son Babilonia. ¿En dónde encontramos Babilonia? En Daniel, en el libro de Daniel, en el libro de los reyes, en el libro de las crónicas. Allí entendemos quién era Babilonia y por qué Babilonia aparece como el pueblo enemigo de Dios. Qué interesante. También encontramos la palabra bestia. Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7 hablan acerca de las bestias, los mandamientos de Dios. ¿En dónde aparecen? En el Antiguo Testamento, en Éxodo, en Deuteronomio, en todas las Biblias. En el Antiguo Testamento aparecen los 10 mandamientos. El vino del furor y para siempre jamás. Son palabras que aparecen en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, para entender Apocalipsis tenemos que regresar al Antiguo Testamento y entender qué es lo que éste dice. El libro fue escrito, adelante por favor, el libro fue escrito cuando Juan estaba en la isla de Patmos, como ya dijimos. Esto abarca desde el tiempo de Jesús
hasta el tiempo del fin de nuestro mundo y la creación del nuevo. Esto es lo que incluye el libro de Apocalipsis. Adelante, por favor. Quiero decirles que cuando nosotros entendemos lo que quiere decir Apocalipsis, vamos a darnos cuenta que empieza a narrar una serie de sucesos. De hecho, aparecen en los primeros capítulos, ya dijimos, empieza a hablar de la revelación de Jesús. En el capítulo 2 y 3 hablan de las 7 iglesias de Apocalipsis. Estas eran 7 iglesias que en realidad existían en el tiempo de Juan. 7 iglesias que estaban ubicadas de manera estratégica y así sucesivamente. Pero al llegar al capítulo 12, retrata la guerra que inició en el cielo. ¿Se acuerdan qué dice Apocalipsis 12:9? Y hubo una gran batalla en el cielo. ¿Quiénes pelearon? Miguel y sus ángeles peleó ¿contra quién? Contra el dragón y sus ángeles. Pero gloria a Dios, por eso, ese es Apocalipsis 12:7 al 9. En el versículo 9 dice, y no prevaleció más el dragón, y fue arrojado del cielo, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y fue arrojado al mundo. Ahora, dice la Biblia, en Apocalipsis, narra el conflicto entre Cristo y Satanás. ¿Dónde inició el mal? ¿Dónde? En el cielo. Sí, pero no. En el corazón de Lucifer. Allí inició el mal. Allí inició el mal. Recuerdan que la lección de escuela sabática decía que el mal es un misterio. ¿Cómo es posible que en un ser perfecto haya surgido el mal? Bueno, el mal inició en el corazón de Satanás y Apocalipsis nos lo presenta. Ahora, fueron lanzados a la tierra donde el dragón Satanás intentó devorar al Hijo Jesús cuando naciera. ¿Dónde vemos cumplida esta parte de la historia? Mateo, dice la Biblia, que relata que en el momento en el que Jesús nació, dice la Biblia que un ángel se le apareció en sueño a José y a María y le dijeron, toma al niño Jesús y vete, huye, porque ¿quién? Herodes quería matar a Jesús, ¿se acuerdan? Y realizó una matanza terrible. Niños menores de 2 años murieron, muchos niños, porque intentaba matar a Jesús. Y Apocalipsis lo narra. Vean cómo va contextualizando, vean cómo nos está presentando la historia para que nosotros podamos entender lo que dice el mensaje de los 3 ángeles. Si no entendemos esta parte de la historia, no podemos entender. Adelante. Ya sabemos que el dragón peleó en el cielo, fue expulsado, se airó contra Adán y Eva y luego se airó contra el Hijo, despojando los principios y las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses capítulo 2, versículo 15, precisamente presenta el momento en el que Jesús triunfa sobre las principados de maldad. Apocalipsis presenta el momento. Apocalipsis 12 presenta la victoria de Cristo sobre Satanás. Y esto, hermanos, es importante. Primero, vence en el cielo. A mí me encanta el versículo 9 de Apocalipsis 12. Apocalipsis 12:7 dice hubo una gran batalla en el cielo, ya lo dijimos, pero en el 9 dice no prevaleció más ni se halló lugar en el cielo. Ahora, cuando seguimos leyendo, encontramos que Jesús vence estando aquí en la tierra. ¿Cómo venció? Lo venció de diferentes maneras, despojándose de los principados y las potestades, lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿En dónde? En la cruz del Calvario. Cuando Jesús, por eso dije que hace un momento que agradecíamos a Juan por haber puesto el panorama con este hermoso canto. Cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, cuando le decían, si eres el Hijo de Dios, baja de esa cruz. Si eres el Hijo de Dios, sálvate. ¿Qué le decían los ladrones? Sálvanos, sálvate a ti, sálvanos a nosotros, le dijo uno de los ladrones. Y Jesús no bajó de esa cruz. Yo creo que en algún momento se los he dicho, pero a mí me impresiona mucho la forma en la que Jesús pudo haberse liberado de esa cruz. ¿Saben? A veces me pongo a pensar y digo, me hubiese gustado que lo hiciera.
Me hubiese gustado que demostrara su poder allí, porque se estaban burlando, lo escupían, decían que en realidad no era quien decía. Los ángeles, dice del cielo, todas las gentes estaban a la puerta del cielo esperando la orden de su comandante Miguel para bajar y destruir a los soldados que estaban atacando a Jesús. Pero el comandante Miguel nunca dio esa orden. Como humano, poco sabio e inmaduro, pienso, me gustaría que los ángeles hubiesen bajado y hubiesen acabado con los soldados para demostrarles que en realidad era el Hijo de Dios. Pero no lo hizo por amor a ti y a mí, porque nos ama. Porque si Él no moría en la cruz, el pecado tenía que alcanzarnos y la muerte iba a ser para nosotros. Jesús murió en lugar de nosotros y venció. Y cuando estaba allí en la cruz, agonizando, dice el de todas las gentes, en sus propios líquidos, le ensartaron la lanza y salió agua porque la sangre se había derramado totalmente. Y cuando está agonizando y ahogándose en sus propios líquidos, antes de morir, a esto hace alusión Colosenses capítulo 2, versículo 15, Jesús dice, consumado es. ¿Saben qué significa eso? Se acabó. Satanás, estás perdido, estás derrotado. Morí en la cruz del Calvario y la muerte del pecado ya tuvo su pago y la pagué con mi sangre completa. Qué hermoso, hermanos. ¿Y quién lo presenta eso? Apocalipsis. ¿No que era un mensaje de muerte? ¿No que era un mensaje de temor? Es un mensaje de amor, un mensaje de esperanza no para todo el mundo, para el pueblo de Dios. El Apocalipsis es un mensaje de amor, pero solamente para el pueblo de Dios. Apocalipsis 12 retrata, como ya dijimos, la victoria definitiva de Cristo Jesús. No tenemos el tiempo para leerlo detenidamente. Adelante. Después dice la Biblia que como Satanás no puede hacerle nada a Jesús, recuerden, vamos otra vez a repasar antes de continuar. Primero, la batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles pelean ¿contra quién dijimos? Contra el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló más lugar y es expulsado. Cuando ya está aquí en la tierra, dice la Biblia que se va contra la simiente de la mujer. Apocalipsis narra, ve que de la mujer nace un bebé y Satanás va contra él. Versículo 4. Y eso hace referencia cuando Herodes quiso matar a Jesús y mató a muchos niños. Luego dice la Biblia que Jesús vence y gana la victoria en la cruz del Calvario y lo refuerza Colosenses 2:15. Como no puede con Jesús, se va contra la mujer. ¿Quién es la mujer en Apocalipsis? ¿Quién? La iglesia. ¿Y quiénes son la iglesia? Quiero que sinceramente levanten su mano y digan quiénes son parte de la iglesia verdadera de Dios. Amén. Yo me considero parte de la iglesia verdadera de Dios. Dice la Biblia que se airó contra la mujer, contra la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Dice Apocalipsis, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Contra ellos se airó el dragón, contra ellos fue a hacer guerra. Y dice entonces la Biblia, Apocalipsis capítulo 12, versículo 13 y 14, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dio a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada. ¿Por cuánto? Un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Qué es esto? Esta es una profecía de tiempo. Y un tiempo es un año, tiempo son 2 años y medio tiempo es medio año. Quiere decir que son ¿cuánto? 1, 2, 3 años y medio. Si alguien tiene una calculadora, ¿puede multiplicar por favor 3.5 por 360? ¿Cuánto da? 3.5 por 360. ¿Cuánto? 1260. Justamente lo que dice la Biblia que sería perseguida la iglesia, que sería la mujer. 1260 años. A ver, pastor, espéreme.
¿Qué no dijo que un tiempo es un año? ¿Por qué lo multiplicó por 360? No cuadra. El año tiene 365 días, sí, pero la Biblia fue escrita en año judío y el año judío tiene 360 días. Por lo tanto, cada vez que hagamos una operación, no podemos multiplicarlo por 365, tenemos que multiplicarlo por 360. Y entonces 3.5 es exactamente lo que nos da para que cuadre en 1260 años que estuvo en persecución. ¿Saben cómo se le llamó a eso? A eso se le llamó la Edad Media, la Santa Inquisición, cuando justamente después de que Jesús asciende al cielo, tiempo después, empieza la persecución de los cristianos, una persecución terrible que duró 1260 años, precisamente lo que dice Apocalipsis 12:13. Ahora, vamos adelante. La huida de la mujer al desierto alude al tiempo de Israel que vivió en el desierto y fue protegido por Dios de los enemigos de la destrucción, pero también a la persecución de Roma a la iglesia cristiana después de la ascensión de Jesús. Justo lo que les decía. ¿Qué pasó en esa persecución? Veamos, esto es historia. Si ustedes quieren saber la historia de la persecución a los cristianos, no solamente la Biblia lo dice. La historia, cualquier libro de historia, cualquier historiador conoce lo que pasó. Adelante. Los cristianos eran tirados a los leones. Nerón, en el circo romano, lo tiraban a los leones y ponían allí como un circo, como un show, para que los leones salieran y entonces atacaran a los cristianos, quemados como antorchas vivas en el Coliseo, vestidos de pieles de animales y arrastrados por perros, crucificados, entregados. El mismo Pedro murió crucificado, pero pidió que se crucificara de cabeza porque sentía que no merecía morir de la misma forma en la que su maestro. Fueron entregados a las llamas para servir de iluminación nocturna después de la puesta del sol. Esto es increíble, hermanos. Antes no habían postes de luz como ahora. ¿Y saben qué hacían? Tomaban a los cristianos, a los que predicaban que Jesús venía pronto, los amarraban en las esquinas de las cuadras, de las calles, y entonces les prendían fuego para que ese fuego, mientras duraba, alumbraba la calle. Esto era impresionante y lo hacían con la intención de que si a alguien se le ocurría querer ser cristiano, se diera cuenta de lo que iba a pasar. Pero ¿saben qué pasaba? Se cree, se dice en la historia, que parecía que la sangre de los mártires era semilla, porque en vez de eliminar a los cristianos, parecía que producían más. Pero ¿quién no iba a creer en Cristo Jesús? Yo no sé si a algunos, yo espero que no, le han visto cómo muere una persona quemada. Yo lo he visto solamente en películas. Se le prende en fuego y grita, ¿verdad? ¡Ay! Todavía camina. Yo no sé si eso es verdad. Pero una persona quemada, así cuando te quemas un dedo, ¿cómo duele? A mí me gusta apoyarle a mi esposa en la cocina, pero no me gusta algo que tenga que ver con el fuego. Es decir, que yo lo toque. Yo caliento tortillas, pero con una espátula. Le doy vuelta a la tortilla así para que mis dedos estén protegidos. No sé, me quema. Y yo he visto que hay algunas hermanas que casi del fuego sacan la tortilla, ¿verdad? Y no sé si tienen ya maña o no sé cómo le hacen, pero a mí me quema. ¿Saben, hermanos? Esos cristianos que morían como antorchas, en vez de gritar y revolcarse del dolor, ¿saben qué hacían? Se ponían mirando hacia el cielo y con una sonrisa en su rostro elevaban cánticos de adoración a Cristo Jesús. ¡Qué impresionante! ¿Cómo no una persona incrédula iba a pasar allí caminando y ver que un espectáculo tan increíble, un hombre muriendo a través del fuego, y en vez de gritar de dolor, tenía un rostro de satisfacción que solo Cristo puede dar?
Hermanos, eso es impresionante. Por eso es que los cristianos fueron torturados por 1260 años. ¿Hasta cuándo? La persecución continuó a los fieles por más de 1000 años, 1260, volviéndose particularmente atroz en el periodo de la Reforma. La persecución terminó recién con el dominio de Europa por fuerzas seculares y con el arresto del Papa Pío VI en 1798. Esta fecha es clave. Justamente en 1798 terminan los 1260 años. Para mí esto es impresionante, porque Dios, ¿qué dijo Apocalipsis capítulo 1, versículo 8? ¿Qué dice Apocalipsis 1:8? ¿Se acuerdan? Apocalipsis 1:8 dice, Cristo, porque yo soy el ¿quién? El alfa y el omega, el principio y el fin. El que era, el que es y el que ha de venir. Es decir, Dios conoce el principio y el fin. Dios conoce toda la historia. Y Él anunció y dijo, van a sufrir persecución por 1260 años. Y después el cuerno pequeño será herido, recibirá una herida mortal, pero que va a sanar. ¿Cuándo ocurrió? En 1798, cuando Francia, los generales franceses, Louis Alexandre Berthier, arrestó al Papa Pío VI. ¡Wow! Pero entonces, pastor, el cuerno pequeño tiene que ver con el Papa Pío VI. Algunos dicen que el cuerno pequeño es el Papa, pero no, la Biblia no dice eso. Si nosotros le decimos que el cuerno pequeño es un Papa, erramos y decimos, pues el Papa ya murió. Pero el cuerno pequeño, según lo que dice la Biblia, es el sistema papal. Todo lo que conlleva el sistema, no es uno, es todo el sistema. Y coincide, es coincidencia que la Biblia diga 1260 años y que se haya cumplido exactamente, y que entonces después de esa fecha la persecución terminó. Pastor, ¿por qué estamos leyendo todo esto? Ya me perdí. No nos perdamos. Recuerden que el mensaje central es el mensaje de los 3 ángeles. Pero les dije que hoy no íbamos a hablar del mensaje de los 3 ángeles. Tenemos que entender este contexto para saber por qué Apocalipsis 14 está diciendo esto. Y esto lo vamos a ver el día de mañana. Antes, adelante por favor, tenemos que saber que los símbolos que utiliza Apocalipsis 12 retrató el intento de Satanás a destruir la iglesia de Dios. Todo el tiempo, desde Adán y Eva, Satanás ha tratado de destruir la iglesia. Yo quisiera preguntarles, ¿creen ustedes que Satanás sigue intentando destruir la iglesia? ¿Saben? Satanás todos los días se prepara, pone artimañas, trampas para destruir la iglesia verdadera de Dios, no cualquier iglesia. La iglesia verdadera. Él tiene coraje contra la verdadera iglesia. ¿Es la iglesia adventista del séptimo día la iglesia verdadera? No, es parte de la iglesia verdadera. Amén. Somos parte, no somos el todo, porque la Biblia dice que vendrán muchos de diferentes lugares para poder ser parte de la iglesia verdadera. Pero gloria a Dios, porque la iglesia adventista del séptimo día guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Pero ¿saben? Hay algunos que dicen, ¿y por qué tal pastor está diciendo esto allá en las redes sociales? ¿Y por qué este pastor está actuando de esa manera? ¿Y por qué tal hermano hace esto? ¿A poco eso les enseñan en la iglesia? No. Lo que pasa es que cada uno de nosotros somos seres humanos que Dios creó de manera, con una libertad de pensamiento, de acción. Y cada vez que una persona, por ejemplo el pastor Ramón, toma una cámara, se graba y lo sube a Facebook, todo lo que dice es con lo que él considera que así es a lo que la Biblia dice. Pero si en el proceso yo me equivoco y empiezo a hablar en contra, ese es mi pensamiento, no es lo que Dios dice ni lo que la iglesia enseña. Tenemos que aprender a identificar. A veces generalizamos. Cuando una persona se equivoca, ¿qué dicen? No dicen, el hermano Juan se equivocó. No dicen así. ¿Y eso qué es de qué? ¿Y eso qué es de la iglesia? Por lo tanto, Satanás está tratando de atacar a la iglesia.
Ahora es el momento en el que el dragón airado hace la guerra con el resto de la descendencia de la mujer. Ahora, ya atacó a la iglesia, a la mujer, pero ahora va contra la descendencia de la mujer. ¿Quiénes son la descendencia de la mujer? Nosotros. Vean, atacó al cielo, no pudo. Atacó a Jesús, no pudo. Atacó a la mujer, no pudo. Y ahora va contra la descendencia de la mujer, nosotros. Nosotros, dice Apocalipsis 12:17, pero los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús son los que realmente pertenecen a la iglesia verdadera. Ahora, adelante, Apocalipsis capítulo 13. Vean que ya vimos de manera rápida y general Apocalipsis 12. Apocalipsis 13 dice el dragón intentando destruir a la tierra. En versículos 2, en el versículo 4 y en el versículo 11 de Apocalipsis 13, nosotros podemos ver, vean lo que dice, bueno, si alguien lo tiene, me gustaría que le diera lectura, el versículo 2, 13, 2, Apocalipsis 13, 2. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como de oso y su boca como boca de león. El dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Gracias. La Biblia dice que el dragón, ¿quién es el dragón? La serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, le da autoridad a esta bestia. Y en el versículo 4 dice, adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. La intención de darle autoridad a la bestia, ¿quién es esta primera bestia? Lo voy a decir, si a alguien de pronto le queda una duda allí, porque lo estoy haciendo rápido, porque el mensaje central, recuerden, es el mensaje de los tres ángeles, pero si a alguien le queda alguna duda, pueden acercarse al final. Pero el dragón es la serpiente antigua, Satanás. Le da autoridad a la bestia. ¿Quién es la bestia? Ya dijimos que la Roma papal, el imperio, todo el fundamento papal es la primera bestia. Y luego hay otra segunda bestia que aparece en Apocalipsis capítulo 13. Y cuando estudiamos las características de la segunda bestia, comparado con la historia, nos damos cuenta que Estados Unidos está involucrado también. ¿Cómo y qué tiene que ver Estados Unidos? La imagen de la bestia, la que se presenta, la que actúa en nombre de la bestia, es una que no tiene miedo. ¿Y quién hace las guerras normalmente en el mundo? ¿Quién es el que inicia las guerras, el que ataca, el que mata, el que destruye? Estados Unidos. Y vean cómo está ligado. Y de repente aparecen las noticias, el Papa dijo que está en contra de lo que Estados Unidos está haciendo, por lo tanto va a ser. La Biblia dice otra cosa. Y no tengo nada contra la Iglesia Católica, simple y sencillamente presento lo que dice la Biblia, palabra de Dios. Esto es impresionante, tenemos que estudiar, tenemos que saber. Ahora, cuando nosotros nos damos cuenta, retrata la aclamación de un poder global y otra persecución futura a una escala mundial. Ya hubo una persecución en algún momento, pero ahora se está intentando una persecución a escala mundial a todos los que no tengan la marca de la bestia, o sea, los que no la adoren ni a ella ni a su imagen. Vean, y esto es interesante, hermanos. Adelante, por favor. Quiero decirles que en Apocalipsis capítulo 13, lo importante del el pleito, el conflicto que existe es precisamente la adoración. Satanás reclama adoración de parte de nosotros. Eso es lo que Satanás quiere. No ataca a Dios Padre, no ataca al Espíritu Santo, ataca a la persona de Jesús, porque Satanás quiere ser adorado así como se adora a Cristo Jesús. ¿Eso es posible? No, no puede ser posible. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios creador. Satanás es una criatura. No puede el creador adorar a su criatura. No es posible. Ahora, lo increíble de esto es que es tan astuto y hábil Satanás que ha logrado meternos en la mente y en la idea, hermanos, de que Dios nos obliga a hacer cosas que no queremos. Hay muchas personas que por alguna razón no han tomado una decisión para poder bautizarse. Hay personas
en nuestros días que han tomado la decisión de vivir en unión libre. ¿Cuál es el pensamiento de estas personas? Estaré viviendo con esta pareja. Si nos entendemos, qué bueno. Pero si no, pues no pasa nada y cada quien va por su camino. Total, me han dicho algunos, los divorcios, pastor, son muy caros y muy difíciles. Y eso es cierto. Eso es cierto. Pero ¿saben qué implica esto? Falta de compromiso. Y es que Satanás nos ha hecho creer que el compromiso que hacemos con Dios es demasiado grande. Es que la iglesia adventista exige demasiado. En la iglesia adventista no se come esto, no se come lo otro. La cochinita pibil que es tan rica, no se come. No sé a cuántos les gusta o les gustaba el camarón, pero hay algunos que dicen que es muy rico. Hay una persona que me tocó visitar allá en Mérida mientras daba una campaña y me dijo, no me voy a bautizar. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué no se va a bautizar? ¿Tiene dudas sobre la doctrina? No. ¿Tiene dudas sobre el sábado? No. ¿Hay algo que le impide? Sí, pastor, me gusta la cochinita pibil, dijo. Por cochinita pibil no se va a salvar. Por eso. No sé si a la fecha ya se bautizó, pero eso que les hablo pasó hace 13 años. Pero saben, hermanos, Satanás nos ha hecho creer que Dios nos obliga a hacer cosas que no queremos. Y eso no es cierto. ¿Saben? Por favor, adelante. Cuando nosotros nos damos cuenta, Isaías 14:14, desde el inicio Satanás busca usurpar la autoridad y el lugar del propio Dios, al punto de declarar, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Eso es lo que Satanás quiere. Y vean cuál es la forma en la que Satanás actúa. Lo que quiere, quien debe ser adorado, quien merece adoración, como debe ser adorado, son asuntos que asumen relevancia crucial a la comprensión del mensaje de los tres ángeles. Por eso es importante que entendamos lo que está pasando antes. Quién merece adoración. Vean lo que dice, lo que entendemos de esta parte. Adelante. Mientras que Dios acepta la adoración y obediencia solamente por el amor y por la libertad, las fuerzas del mal imponen la adoración por medio del engaño, la violencia a las personas. Es decir, la Biblia dice que los que no reciban la marca de la bestia no podrán comprar ni vender. ¿Se acuerdan que dice eso la Biblia? ¿Saben qué? ¿Cómo se le llama eso? A eso se le llama presión social. Es decir, no, tú puedes ir a donde tú quieras. Hay libertad religiosa, pero hay una presión social, hay una persecución. De pronto nosotros nos estamos imaginando que vamos a salir a los montes, vamos a dejar nuestras casas, pero la persecución ya empezó. ¿Qué pasa cuando intentas bautizarte? Tu misma familia se da la espalda, te voltea, está en desacuerdo contigo. Ya te hiciste sabático. Ya te lavaron la cabeza y ya vas allá con los sabáticos. Eso es mentira. El pastor se queda con todo el dinero, te están engañando. Oigan, impresionante. Hay una persecución mental, social. Nos están atacando socialmente. Nos dan la espalda, nos ahorillan, nos señalan, nos critican. Porque Satanás está queriendo obligar a una persona. Y la prueba más real, más tangible de esto. ¿Has visto a una persona intentando dejar el vicio del alcohol? ¿Has visto a una persona que logre dejar el vicio del alcohol sin el poder de Dios? No hay manera. Porque Satanás sí esclaviza. Porque él sí usa la violencia, porque él sí atrapa a una persona y la encarcela en el pecado, la esclaviza en el pecado. Mientras que Dios, con un amor amante, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Quiero terminar esta noche diciendo lo siguiente. Cuando no entendemos cómo eran las casas del tiempo bíblico, no podemos entender este versículo. Hoy
Todas nuestras casas, o la mayoría, tienen puertas firmes, seguras. Porque de no ser así, viene un ladrón y se mete. En el tiempo bíblico, las casas tenían una pequeña puerta, algunas hasta la mitad, hasta la altura, una puerta de madera, y el resto la cubrían con una cortina. Si nosotros pensamos, hay algunas que ni siquiera la mitad tenían, era solo la cortina. Si nosotros pensamos en eso, imaginamos a Jesús tocando la puerta. ¿Creen ustedes que Jesús no podía mover la cortina y entrar? Es más, aun si tuviera una puerta tan segura con candados y cerrojos, ¿creen que Jesús no tiene el poder para abrir cualquier puerta? A veces es desesperante y nosotros nos desesperamos y decimos, Señor, ¿por qué no abres la puerta de mi corazón y entras a la fuerza? Porque por más que quiero buscarte, no te encuentro y cada vez me siento más lejos de ti. Pero Jesús, con un amor genuino y con una libertad que Él sabe dar, te dice, he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, Jesús, tú puedes abrirla. No, tienes que abrirla tú y dejarme entrar. Porque Jesús no va a entrar en ningún corazón a la fuerza. Satanás sí es cobarde, se mete cuando no lo invitas, entra a tu hogar, lastima tu vida, porque Él no está pensando en ti, porque Él no está pensando en tu bienestar. Pero Jesús está parado hoy a la puerta de tu corazón y está diciendo, aquí estoy. ¿Cuántos años llevo aquí parado? No lo sé, tú lo sabes, pero deseo entrar a la puerta de tu corazón para que puedas saber que es importante adorar a Dios y no a Satanás. El día de mañana vamos a hablar de qué entonces se refiere el mensaje de los tres ángeles. Es importante que podamos asistir y saber de qué se trata. Si ya vimos todo este contexto, ahora de qué se trata, por qué es la última invitación que Dios nos hace para que nosotros podamos buscarle. Esperamos que cada uno de nosotros pueda atender el llamado que el Señor nos hace para abrir su corazón y dejarle entrar. Que Dios nos bendiga. Vamos a cantar el canto tema para que después de cantarlo y escucharlo podamos hacer una oración por cada uno de nosotros. Vamos a cantar nuestro canto tema.
Maranata, Cristo viene. Hay un conflicto cósmico entre Cristo y Satanás. Un grupo estará del lado de Satanás y otro del lado de Cristo Jesús. ¿De qué lado estás tú? ¿De qué lado decides estar tú? Esa es una decisión que tú vas a tomar. Recuerda que Satanás te va a atosigar, te va a intentar obligar a que estés del lado de él. Y Jesús, por el contrario, estará tocando en la puerta. Pero te aseguro una cosa, y no te vayas, y no olvides esto mientras te vas a tu casa. Cuando tú le abres la puerta de tu corazón a Cristo Jesús y le dices, toma mi vida, con el gran poder que Jesús tiene, Él saca, arrastras a Satanás de tu vida. Él no lo deja más lastimarte, torturarte. Por lo tanto, hoy es tu decisión vencer con Cristo Jesús o seguir siendo esclavo del enemigo de Jesús, de Satanás. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a tomar una decisión y mantenernos en ella hasta cuando Cristo Jesús venga. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por el libro de Apocalipsis. Es increíble los mensajes que podemos aprender de este libro. Gracias por revelarle este secreto a Juan. Qué importante es que nosotros podamos entender este secreto. Es un mensaje de esperanza para tu pueblo. Podemos sentir miedo, podemos sentirnos afligidos, pero si no estamos del lado de Cristo Jesús. Porque si estamos y nos encontramos y decidimos permanecer del lado del que no conoce la derrota, del lado del que siempre ha sido victorioso, del lado del Rey de Reyes y Señor de Señores, nosotros también encontraremos la victoria cuando Cristo Jesús venga. Señor, ayúdanos. Satanás es un cobarde, abusivo, que ha entrado a nuestra casa, a nuestra vida y está haciendo destrozos allí. Queremos pedirte que hoy podamos abrir la puerta de nuestro corazón y dejarte entrar. Y que seas tú quien lo saque de nuestra vida. Ya estuvo demasiado tiempo allí. Ya hizo demasiado. Ya contaminó demasiado nuestra mente. Nos alejó demasiado de ti. Permite que ahora Cristo Jesús reine en nuestras vidas. El día de mañana vamos a hablar del mensaje de los 3 ángeles. No permitas que nadie falte, que todos podamos estar aquí listos para escuchar tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.